La pandemia del coronavirus ha dado lugar también a una pandemia de desinformación que afecta directamente las vidas y los medios de subsistencia de millones de personas en todo el mundo. Las falsedades y la información errónea han demostrado ser mortales, ya que la confusión sobre las opciones personales puede ayudar a salvar vidas, y esto ha sido evidente. La UNESCO abre canales de comunicación que busca asegurar que la información relativa al COVID-19 esté disponible y al mismo tiempo sea confiable. Para hablar de frente acerca de la desinformación que se ha generado a consecuencia del coronavirus, esta noche me acompaña Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a Frédéric Vacheron, que es el representante de la UNESCO en nuestro país, para poder hablar sobre un tema que es verdaderamente toral en este momento. Hemos estado bombardeados, porque no lo puedo llamar de otra manera, con una serie de información en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en todos los medios de comunicación existentes, en donde hay cosas que sí son ciertas, pero hay muchas otras que no lo son. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ante esta avalancha de información y de desinformación, es muy importante que podamos hablar con toda claridad sobre este tema para poder aconsejar de la mejor manera a todo el auditorio y que tome las medidas necesarias, pero tampoco que estemos metidos en una dinámica de vivir bajo el pavor permanente en donde nos paralice literalmente, ¿no? Creo yo que hay un punto que es muy importante. Cuando uno aprende a cuidarse, puede uno continuar con su vida tomando las precauciones debidas. Gracias, gracias de verdad por estar conmigo, Frederic. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Efectivamente, quisiera confirmar tu diagnóstico. La situación de la pandemia ha agudizado lo que se llama la infodemia. Primero, esa masificación de la información, pero más grave aún, la desinformación, ¿no? Y la desinfodemia, que es justamente esa combinación de desinformación y de infodemia. Primero decir también que tal vez no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo. Nos acordamos en los años 2010, esas historias de este periodista Tommaso De Benedetti que hacía creer, que hacía falsas entrevistas, que no hacía creer que que Fidel Castro había fallecido. Bueno, había todas esas noticias falsas y que obviamente con Internet, la difusión de esas noticias se hace que tiene un efecto negativo aún más grave, ¿no? Entonces, primero, no es un fenómeno nuevo. De hecho, podemos decir que el concepto de fake news aparece en 2016 y entra en política con esa expresión inglesa que se hizo muy popular justamente cuando se mezclaba las falsas noticias y la política, ¿no? Claro. Otras teorías, la fake science, ¿no? Como la teoría terraplanista que está tomando fuerza como si había necesidad de volver sobre esos conceptos científicos ya confirmados, ¿no? Como, sí. Digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la sociedad de información? Que de repente hasta lo más obvio se cuestiona. Y para decirte, por ejemplo, que en Internet hay más videos que cuestionan el calentamiento global que videos que lo justifican de un punto de vista científico. Entonces, casi como si la fake news tenía más éxito, tenía más fuerza, tenía más presencia. Entonces, obviamente, en el caso de la pandemia, eso se provocó una situación muy grave
y podemos decir que 3 de cada 4 profesionales de la salud han tenido que desmentir noticias falsas sobre la COVID-19. Es decir, es enorme. Entonces, además de su trabajo de la salud, tienen que desmentir porque saben que la información se difunde, va a causar un problema y va a causar puede poner en riesgo la vida de las personas. ¿Qué hacer? Es la otra respuesta que quisiera compartir contigo. Pero yo creo que hay que analizar lo que es las noticias falsas, porque Eso es. también no podemos poner en riesgo otro valor, otra libertad que es fundamental, que la libertad de expresión. Es decir, entonces hay que tener mucho cuidado. Tampoco no podemos diabolizar los medios de comunicación, no podemos diabolizar los periodistas pensando que están difundiendo falsas informaciones. Sería y provocar un estado de censura, de control, que sería también muy peligroso para nuestra sociedad. Entonces, sobre todo porque aquí hay un punto muy importante que sí me gustaría señalártelo. De repente responsabilizan o culpan a los medios de comunicación y los medios somos eso, medios en donde cada uno somos responsables de lo que emitimos a través de nuestra voz, de lo que nosotros pensamos y compartimos. El medio de comunicación es eso, es la posibilidad de poder estar en contacto con los demás y hoy más que nunca los medios están democratizados en el buen, pero también en el mal sentido de la palabra. Es decir, con esto de las redes sociales, desde luego, cualquier persona, sea una persona culta, preparada, conocedora, etcétera, etcétera, puede externar su punto de vista, pero también tienes cualquier cantidad de ignorantes que manipulan la información justamente para crear ese caos y esta situación de angustia que a nadie beneficia. Quizá algunos que tengan algunas negras intenciones, pero hasta ahí. Pero el daño es brutal. Entonces, como todo mundo puede tener acceso a una red social, si no a la radio o a la televisión, sí a las redes sociales, desde luego esto se convierte en un arma pues muy peligrosa, ¿no? Porque no pueden estar supervisando de manera permanente, teniendo una policía cibernética viendo qué es lo que realmente es cierto y lo que no lo es, sobre todo con todos los efectos que esto trae de la mano desde el punto de vista no solo en tu salud física, sino también en la psicológica. Sí, exactamente. Pero yo creo que, como tú dices, hay que distinguir y hay que definir bien lo que es la desinformación. Claro. Distinguir desinformación de información errónea, no el original. Es decir, el término de desinformación se emplea para referirse al contenido que es falso y que tiene un impacto potencialmente negativo. Estos impactos pueden tener consecuencias fatales, especialmente durante la pandemia, y hay una intención. La intención de la gente que produce o comparte el contenido impreciso, porque a veces no es totalmente falso, pero es con un poco de verdad, pero un poco de manipulado, pues. Manipulación, exactamente. Han habido cualquier cantidad de mitos, ¿no? O digamos de recetas tradicionales que no necesariamente científicas, ¿no? Que se han utilizado a lo largo de la pandemia, en donde si tú checas, por ejemplo, en un Facebook, te dicen, y si hierves 3 limones y le pones carbonato y ya con eso te vas a curar en un día. Vamos, este tipo de cosas. Y lo peor de todo es que hay gente que lo cree. Justamente, ¿qué podemos hacer contra eso? Y hay dos ejes que la UNESCO trabaja. Primero, una concientización a través de campañas que se ha lanzado tanto desde la ONU como de la UNESCO. Hay una campaña muy interesante que de hecho está accesible en nuestras páginas web, que es una campaña sobre entender lo que son los medios de comunicación. ¿Qué consecuencia puede tener cliquear sobre una información? Porque uno no piensa, es tan fácil cliquear, ¿no? Tan fácil like. Pero tienes que tener la consecuencia de tus actos, tu responsabilidad, si vas a cliquear sobre algo que no tiene un valor, que no tiene un fundamento y que finalmente va a tener un impacto.
Entonces, esa campaña, que es muy gráfica, que son viñetas que cualquier ciudadano puede entender, digamos, no son para profesionales, son para todos, está a la disposición de todos. Y también está esa campaña de Naciones Unidas, hashtag Haz una pausa, que es la primera campaña que intenta cambiar el comportamiento por medio de movilización de expertos, investigadores, y que la verdad es pensar bien, hacer una pausa, ¿no? Terminar que no necesariamente tienes que estar en esta carrera de información, porque al final puedes contribuir a esa infodemia. Y la base de la campaña son estudios que indican cómo hacer una pausa breve, así para disminuir la propensión a compartir material alarmante o emotivo, lo que a su vez reduce la propagación de la desinformación. Una de las grandes armas para realmente estar informados de manera adecuada es la alfabetización mediática, sin lugar a dudas, porque si no sabemos leer correctamente, si no sabemos entender los mensajes, pues desde luego no sabremos diferenciar entre lo que es bueno y lo que no nos sirve, lo que es basura. ¿Cómo lo están manejando ustedes, Freddy? Bueno, la alfabetización mediática es integrarlo, por ejemplo, a la educación formal. Hay un programa de UNESCO que se llama el Programa de Educación a la Ciudadanía Mundial, ¿no? Eso es. Del mundo es también ser alfabetizado de un punto de vista mediático e informacional. Bien. Es dar la facultad a los ciudadanos a comprender las funciones de los medios de comunicación y de información, y tener la capacidad de evaluar de un punto de vista crítico los contenidos y así poder tomar decisiones y también ser productores de esos contenidos. Por eso lo que llamamos AMI, la alfabetización mediática, es una parte central del ejercicio mismo de libertad de expresión. Es decir, claro, si tú no tienes, si no tienes una alfabetización mediática, no puedes ejercer de manera real tu libertad de expresión. Y es mucho más, es importante señalarlo, mucho más que la alfabetización digital. No se trata solamente de saber usar la tecnología. Eso es un paso importante, pero no suficiente. Es entender, tener la capacidad de manejar de un punto de vista de ciudadano, definir, localizar, evaluar, procesar la información y tener ese espíritu crítico. Y es el problema de la sociedad de hoy, que no tenemos acceso a la información, pero no tenemos a veces la capacidad crítica de gestionar esa información. Frederic, te quiero agradecer enormemente, de verdad, que hayas estado conmigo esta noche. Tú sabes que el tiempo en la barra de opinión es nuestro mayor enemigo, que quisiéramos quedarnos contigo platicando largamente, pero de todos modos, hacerte la atenta invitación para que próximamente volvamos a estar juntos, volvamos a hablar de todos estos temas que son importantísimos para todas las sociedades del mundo. Hoy en día, todo o gran parte de todo se maneja a través de los medios de comunicación, de tal suerte que te agradezco muchísimo de veras que me hayas acompañado y que hayas compartido con el auditorio todas esta información que se está manejando hoy en día y cómo utilizarla hacia nuestro favor para estar realmente informados y para no seguir con las fake news que tanto daño nos hacen. Muchas gracias. Te agradezco a ti y a tu equipo. Es un placer colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.